En la agricultura del antiguo Israel bíblico había dos clasificaciones de lluvias, las tempranas y las tardías. La lluvia temprana caía durante el otoño, en la época de sembrar la tierra. La lluvia tardía caía en las primeras semanas de la primavera, poco antes de la cosecha. Esto hacía que la plantación madurara para la cosecha. Espiritualmente se comparan esas lluvias al derramamiento del Espíritu Santo de una forma intensa. La lluvia temprana representa la capacitación de los apóstoles en el Pentecostés. La lluvia tardía es un derramamiento especial del Espíritu Santo manifestándose en los últimos tiempos de este mundo al prepararse para la segunda venida de Cristo. Hoy ya es posible ver algunas evidencias de ese derramamiento. La lluvia tardía acontece individualmente y debe ser motivo de ferviente oración por parte de quien desea recibirla. Exige una entrega espiritual total a Dios, lo que incluye amor y renuncia. El texto bíblico que leímos se encuentra en Joel 2:23. Este texto dice así: Vosotros también, hijos de Sión, dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que Joel está hablando de una profecía. Quiere decir que Joel estaba hablando de que Dios iba a dar nuevamente la lluvia temprana y iba a dar la lluvia tardía. Cuando hablamos de la lluvia temprana en Joel, en la profecía de Joel, estamos hablando de la lluvia del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. El texto que acabamos de leer es muy importante, pero quiero referirme a algo. Este texto tiene que ver con un texto que se encuentra en Deuteronomio acerca de cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó y lo llevó y lo iba a llevar a la tierra prometida. Y cuando Él lo iba a llevar a la tierra prometida, Él les dijo, en esa tierra donde fluye leche y miel, donde hay muchas bendiciones, allí yo te voy a dar la lluvia temprana a su tiempo y la tardía. Yo quiero leerles a ustedes cuál era la condición para que Dios derramase la lluvia temprana al pueblo de Israel. Miren que eso se encuentra en Deuteronomios. Si leemos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Escuchen, porque aquí está la condición, aunque en Joel no lo dice, pero Joel es por la profecía y utiliza las palabras de Deuteronomio. En Deuteronomio dice así: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. O sea que la condición para la promesa era que nosotros debíamos, ¿qué cosa? Obedecer cuidadosamente sus mandamientos y amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Acuérdense que ese fue el primero y más grande mandamiento que según los judíos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más alto y más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Pero el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, están resumidos en esos dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a ver que hay otros textos que también se refieren a la lluvia temprana y la lluvia tardía. En Zacarías capítulo 10, versículo 1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Miren lo importante de este texto que estamos leyendo ahorita. Lo importante es que aquí dice que pidamos a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Qué significa esto? Que primero que todo, que en el tiempo de la lluvia tardía, en la lluvia tardía que estoy diciéndoles en la profecía,
el pueblo de Dios debe pedir esa lluvia. O sea, lo que significa es que va a llegar un momento en que el pueblo que esté unido, que esté consagrado, debe orar a Dios por el Espíritu Santo. Y dice que Dios hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. ¿Qué significa eso? Que vamos a florecer en el sentido espiritual, vamos a ser como hierba verde en el campo cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo como lluvia tardía, pero debemos pedirla. Hay otro texto que habla acerca de esto, Oseas 6:3, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer ¿a quién? A Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es una forma como nosotros entonces recibimos a Dios, recibimos la lluvia tardía, recibimos el Espíritu Santo, y cuando lo recibimos vamos a proseguir, a desear conocer a Dios cada día, y va a ser como el alba que está dispuesta para su salida, o sea que va a aumentar, la luz va en aumento. Y otra cosa que es interesante es que la enseñanza de la lluvia tardía es un proceso que tiene sus pasos a seguir, no se salta ninguno, se necesita seguir paso a paso los requisitos para poder llegar a recibir la lluvia tardía. Escuchen, hablábamos del Pentecostés, ¿cierto que sí? En Eventos de los Últimos Días, página 126, dice acerca de esto, lo importante que nosotros necesitamos estudiar lo que sucedió en el Pentecostés, que fue el derramamiento o fue la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo, para comprender lo que va a suceder en el tiempo de la lluvia tardía. Dice aquí en este pasaje, aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. O sea que eso es lo que va a suceder cuando sea derramado el Espíritu en la lluvia tardía. ¿Qué era lo que iba a suceder? Ahorita más adelante vamos a verlo con mayor detalle, con algunos textos del Espíritu de Profecía que hablan acerca de lo que sucedió en el Pentecostés y qué es lo que va a suceder ahora, lo que debe suceder para que la lluvia tardía se cumpla. Ahora sigue diciendo, en el conflicto de los siglos, páginas 596 dice, esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. O sea, que este proceso profético, porque es un proceso profético del que hablaba Joel, empezó en el Pentecostés. Allí fue donde empezó el Evangelio. De ahí fue donde se llevó a todas partes del mundo el Evangelio de Cristo. Y dice que la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la fusión del Santo Evangelio, del ministerio Evangelio, para hacer crecer la semilla. La preciosa semilla. ¿Cuál semilla? La semilla del Evangelio. El Evangelio creció desde ese momento. Pero la lluvia tardía va a ser dada en el tiempo del fin. ¿Para qué cosa? Para madurar a la cosecha. Vamos a darnos cuenta de que en nuestra vida pasa lo mismo, pero en el contexto de la profecía, lo que va a suceder es que las personas que hayan recibido la lluvia temprana, o el pueblo de Dios que recibió la lluvia temprana y creció, esa semilla que tenía en su corazón creció, cuando sea el tiempo, el Espíritu Santo va a caer sobre ellos, no solamente para madurarlos, y madurar significa perfeccionarlos. O sea que la lluvia tardía lo que va a hacer es perfeccionar por completo entonces al pueblo de Dios
en el proceso que llevó de su vida espiritual. Que ese proceso que estamos hablando, que tiene un inicio, tiene un seguimiento, una cuestión cronológica, llega hasta el final, hasta la lluvia tardía. Y eso lo podemos ver claramente en Marcos capítulo 4, 28, 29, que es el proceso. Mire lo que dice en Marcos 4, 28, 29. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Este texto nos muestra claramente el proceso de crecimiento espiritual. Y no solamente es el proceso espiritual en nosotros individualmente, sino también el proceso espiritual en el pueblo de Dios en el sentido profético. Así es como funciona. Entonces miren con respecto a esto lo que dice el espíritu de profecía cuando leemos en Testimonios para los Ministros, página 506, dice, así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. Sigue diciendo, la maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso nosotros podemos recordar cuando Jesús decía que nosotros íbamos a ser bautizados en el agua, pero debíamos también ser bautizados en el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo iba a ser como una especie de bautizo para nosotros. Vamos a darnos cuenta de ello cuando veamos el sellamiento, que en cierta forma cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo somos sellados por Él para el crecimiento espiritual. Muy bien, entonces ahora vamos a ver entonces los requisitos que deben tenerse para recibir la lluvia tardía. Se tiene que tener unos requisitos para poder recibirla, porque si no, entonces no la vamos a recibir. Es más, en el espíritu de profecía, y yo creo que más adelante puede ser que lo leamos, decía que cuando la lluvia tardía caiga sobre el pueblo de Dios, los que no estén preparados ni siquiera van a enterarse de que ya la lluvia tardía cayó. Entonces solamente caerá sobre los que estén listos para recibirla y los que la anhelen. O sea, por eso decía el texto, pedid la lluvia tardía. Ahora miren, uno de los requisitos para recibir la lluvia tardía es haber recibido la lluvia temprana. Y eso lo dice en Testimonios para los Ministros, página 506 y 507. 507 dice así, muchos en gran medida han dejado de recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos por medio de ella. Esperan que la deficiencia sea suplida por la lluvia tardía. Cuando se conceda la gracia en forma abundante y rica, se proponen abrir sus corazones para recibirla. ¿Qué va a suceder en ese caso? Así no es que funciona. O sea, las personas que no reciban la lluvia temprana, y les repito, ¿cuál es la lluvia temprana? Todo esto que estamos haciendo nosotros, aprendiendo del Señor, orando constantemente, reuniéndonos para adorar, alabando a Dios, todo esto, estudiando su palabra, todo lo que hemos estado haciendo nosotros es realmente recibir la lluvia temprana. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son las que nos están ayudando a crecer espiritualmente. Entonces, si nosotros no hemos crecido correctamente, espiritualmente, cuando venga la lluvia tardía no vamos a estar preparados para eso. Mire lo que sigue diciendo en Testimonios para los Ministros 507. Dice, están cometiendo una terrible equivocación. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar, ¿qué cosa? Continuamente.
debe progresar continuamente. Por eso no debemos desfallecer, no debemos dejar de perseverar en la fe, porque esa es parte del crecimiento espiritual. Dice así: todo individuo debe ser consciente de su propia necesidad. Solamente nosotros, cada uno de nosotros, sabemos nuestra necesidad espiritual y debemos pedir a Dios para que nos supla esa necesidad. Dice, el corazón debe estar exento de contaminación y limpio para que en él more el espíritu, Sigue diciendo, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. ¿Sí ven? O sea que tenemos que vivir de acuerdo a la luz que vamos recibiendo. Sigue diciendo así: a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ahí está el texto que le estoy diciendo. Mientras nosotros no avancemos espiritualmente, cuando venga la lluvia tardía no vamos a reconocerla. Dice, podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Entonces, que era una de los requisitos para recibir la lluvia tardía, haber recibido la lluvia temprana. Otro requisito, vamos a seguir adelante, para recibir la lluvia tardía es estar activos y ocupados en la obra de Dios. Eso era lo que hicieron los apóstoles cuando estaban en Pentecostés. Ellos estaban activos y ocupados ¿en qué cosa? En la obra de Dios. Así nosotros tenemos que estar ahora, activos y ocupados en las cosas de Dios para poder recibir la lluvia tardía. Escuchen lo que dice en los Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. Dice, en obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Quiénes? Los discípulos de Jesús, cuando él ascendió a los cielos, ellos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre. O sea, ¿cuál era la promesa del Padre? Que recibirían el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y dice, el derramamiento del Espíritu. Dice, no aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Esto lo dice en Lucas capítulo 24, versículo 53. ¿Qué estaban haciendo? En el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo y lo estamos haciendo con la ayuda del Señor. Otro requisito para recibir la lluvia tardía, consagración y devoción, orando con mucho fervor. Consagración y devoción, orando con mucho fervor. En el mismo libro, Hechos de los Apóstoles, habla acerca de los discípulos, cómo estaban. Dice así, también se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. En Juan capítulo 16, 23, 24 dice, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas palabras que dijo Jesús antes de su ascensión estaban refiriéndose precisamente al Espíritu Santo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pedid el Espíritu Santo, que Dios quiere daros el Espíritu para que vosotros aprendáis de Él y para que vosotros estéis preparados. Eso era lo que Él les estaba pidiendo. Sigue diciendo, extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Si ven, hermano, entonces esto es lo que se debe hacer para poder entonces estar preparados para recibir el Espíritu Santo. Y por último tenemos que debe haber
para recibir la lluvia tardía, debe haber unidad perfecta del pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan que en el Pentecostés, en Hechos, si vamos a Hechos capítulo 2, ¿qué dice allí en Hechos capítulo 2? Dice que todos estaban unánimes, ¿qué? Juntos. Ahorita lo vamos a leer. El versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Unidad perfecta del pueblo de Dios. Entonces, en Joya de los Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 210 y 211, dice, notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias, y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión, la multitud, en Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, la multitud de los que habían creído era de un ¿qué? Corazón y un alma. O sea que ellos estaban completamente complementados unos al otro. Todos estaban con un solo espíritu. Todos estaban deseosos de llevar adelante la obra. Todos estaban unidos en la misma oración y en el mismo propósito. ¿Cuál era? De estar preparados para recibir el Espíritu Santo. Y ellos sabían que en el momento que ellos recibiesen el Espíritu Santo, iban a poder tener la fuerza, la fortaleza para ir y llevar el Evangelio a donde debían llevarlo, o a pregonar las verdades de Cristo a todo lugar, porque esa fue una de las razones por las que se dio también el Espíritu Santo en el Pentecostés. Fue para que el Evangelio fuera esparcido por todo lugar. Sigue diciendo, el Espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores viviesen animaba a toda la congregación de los creyentes. Los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos. Esa es otra cosa que es importante. Acuérdense que hay un texto en la Biblia que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allí está expresado, hermanos, lo que significa unánimes juntos. ¿Sí escucharon lo que dice ahí, hermanos? En ese texto tan maravilloso habla de la unidad espiritual entre los hermanos de la iglesia, entre los hermanos de Cristo, entre los hijos de Dios. Ese es el objetivo, debería ser el objetivo de todos los hermanos en la iglesia, de poder trabajar unánimes, juntos, para llevar adelante la labor que Dios colocó en nuestros corazones y en nuestras manos. Yo sé que una de las causas por las que esto no se logra es porque todavía reina el orgullo en nuestros corazones. Y una de las cosas más difíciles de poder subyugar, de poder vencer es el orgullo. Ustedes se acuerdan que para Jesús mismo fue muy difícil entrar en los corazones de los fariseos y de los escribas. Precisamente por eso, porque eran orgullosos, eran duros de cerviz. Y entonces, aún las poderosas palabras de Cristo, cuando hablaban a ellos, penetraban, pero ellos no permitían que hicieran efecto en sus vidas. ¿Por qué? Porque decían, no va a venir un campesino o una persona humilde como Jesús a enseñarnos a nosotros que somos doctores de la ley.
Esa es una de las cosas que necesitamos pedirle mucho a Dios, que nos ayude a ser humildes. Así como dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sigue diciendo el texto, los discípulos sentían preocupación por las almas. El evangelio había de ser proclamado hasta los confines de la tierra y solicitaban la medida de poder que Cristo había prometido. Entonces fue cuando se derramó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Yo creo que sí vamos a necesitar mucho de pedir al Señor el Espíritu Santo. Se necesita de mucha oración, posiblemente la abundancia, la comodidad, trae que el corazón del ser humano se sienta tranquilo, ya no necesito de nada más, mientras no me falte la comida y el lujo o las cosas que me hacen sentir confortable, yo no necesito de Dios. Creo que de pronto la mayoría de las personas piensan de esa manera, porque cuando son sacudidos y nos hace falta la comida o nos hace falta la salud, entonces ahí sí pensamos en Dios, de que Dios es el que nos ayudó en el pasado y las experiencias que posiblemente pudimos tener. Cuando he ido a las iglesias, he tenido experiencias de hermanos que volvieron a la iglesia después de haberse salido por las oraciones de sus padres primero que todo, pero volvieron porque se encontraron en situaciones muy complejas, muy difíciles, y se acordaron que un día estuvieron en su hogar cristiano y que sus padres le hablaban de Dios y le hablaban de Cristo, que era lo más importante en la vida del ser humano. Y entonces recordaban eso y volvieron a la iglesia, y habían vuelto a la iglesia después de haberse salido y haber experimentado que lejos de Dios no hay nada bueno, ni trae nada. Entonces los discípulos estaban unidos, estaban en oración, eran un solo espíritu. Entonces aquí ya estos son los 4 requisitos que se deben tener para recibir la lluvia tardía. Hay unas razones por las que Dios promete la lluvia tardía. ¿Cuáles son las razones por las que Dios promete la lluvia tardía? ¿Para qué es la lluvia tardía? ¿Sí? Y necesitamos saber, primero, que estar preparados para recibirla, pero al recibirla, ¿cuál es la razón por la que la recibimos? Una es preparar a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Dice en Testimonios para los Ministros 506, dice, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí ven? Dice, en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana nos son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae, ¿qué cosa? Perfección. Escuchen, ahí es donde yo les decía antes, que la lluvia tardía trae perfección, pero trae perfección cuando nosotros estemos ya listos, preparados para recibirla. Otra razón por la que vamos a recibir la lluvia tardía es capacitar. El pueblo de Dios va a recibir la lluvia tardía para capacitar y esforzar a la iglesia para la terminación de la obra de Dios. Acuérdense que habíamos leído que decía que la lluvia temprana es la que hizo crecer la obra, pero la lluvia tardía es la que va a hacer madurar la obra para terminar esa obra. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 213, dice, cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestras iglesias, se verá en ellas una norma mucho más alta que la que se ve ahora en el hablar, en el ministerio y en la espiritualidad. Escuchen, hermanos, escuchen. La forma como nosotros hablamos demuestra si el Espíritu Santo nos está guiando o no. Cuando el Espíritu Santo rija la mente de los miembros de nuestra iglesia, se verá en ellas una norma mucho más alta que la que se ve ahora en el hablar, en el ministerio y en la espiritualidad.
Los miembros de las iglesias serán refrigerados por el agua de vida, y los obreros, trabajando bajo una cabeza, a saber, Cristo, revelarán a su Maestro en espíritu, en palabra y en acción, y se alentarán unos a otros a progresar en la grandiosa obra final en la cual están empeñados. Habrá un sano incremento de la unidad y del amor, que atestiguará al mundo que Dios envió a su Hijo a morir por la redención de los pecadores. La verdad divina será exaltada, y mientras resplandezca como lámpara que arde, la comprenderemos cada vez más claramente. Mire que aquí dice que la unidad del amor incrementará, o sea, crecerá, pero nosotros vamos a recibirla cuando estemos unidos. Y cuando venga la lluvia tardía, cuando venga el Espíritu Santo sobre su pueblo, esa unidad, ¿qué va a pasar? Incrementará, crecerá. Uf, interesante ver esa escena, ¿cierto? Dice en El conflicto de los siglos, página 596, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. O sea que el poder, por eso dice el texto que va a ser relámpagos y fuego, porque se manifestará de esa forma. Eso significa no que va a haber relámpago y fuego literalmente, sino que el poder del Espíritu Santo en el pueblo, lo que va a suceder dentro del pueblo de Dios por la manifestación del Espíritu Santo va a ser poderosa. Dice así, las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Muy bien, otro razón es dar un poderoso testimonio a los incrédulos. Oiga bien, ese va a ser una de las razones por las que vamos a recibir la lluvia tardía, o porque el pueblo de Dios va a recibir la lluvia tardía. Es que dar un poderoso testimonio a los incrédulos. Evangelismo, página 506, dice: necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo. El solemne mensaje de la verdad debe ser dado con una intensidad que impresione a los no creyentes de que Dios está obrando con nuestros esfuerzos, de que el Altísimo es nuestra fuente viva de fortaleza. Miren que aquí estamos viendo una cosa que es importante, y es que Dios obra en nosotros, pero nosotros no dejamos de esforzarnos. O sea que muchas veces pensamos, no, pues dejemos que Dios lo haga. No, Dios sabrá. No, Dios. No, nosotros, llega un momento en que nosotros sabemos lo que debemos hacer. Sabemos la voluntad de Dios y debemos esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces y ahí es donde vamos a impresionar a los no creyentes de que Dios está obrando con nuestros esfuerzos y de que el Altísimo es nuestra fuente viva de fortaleza. De esa manera es que trabaja el Señor. Sigue diciendo, como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, que habla del ángel que refleja una gran gloria, dice, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y contra su imagen. Ustedes se preguntan, normalmente siempre nosotros, cuando tocamos estos temas, normalmente siempre se une la lluvia tardía con el fuerte pregón, ¿cierto que sí? Y ustedes se dieron cuenta que yo separé la lluvia tardía y el fuerte pregón, porque me parece que la lluvia tardía es un mensaje muy abarcante y necesitamos entenderlo bien para poder entonces ahora entender de qué se trata el fuerte pregón. Porque si tomamos los dos al mismo tiempo, aunque van unidos, no nos va a alcanzar, nos alcanzaría para tomar todo lo que desearíamos tomar. Y por último, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la razón por la que recibimos la lluvia tardía? Pues fortalecernos para pasar a través de la gran tribulación. Dios prometió que nos iba a ayudar y nos iba a proteger y va a estar con nosotros en medio de la gran tribulación. Y una de las formas es cuando recibamos la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios reciba la lluvia tardía, el Espíritu Santo va a sentir poder, va a sentir fortaleza, no va a sentir temor de decir, de proclamar la verdad de Dios.
no va a tener temor contra las amenazas de muerte, no va a tener temor contra la persecución, no va a tener temor contra la muerte ni las enfermedades, contra nada, porque el Espíritu está llenando nuestros corazones. Entonces, esa es una de las razones, fortalecernos para poder pasar por la gran tribulación. Dice en Joya de los Testimonios, página Joya de Testimonios, tomo 3, página 209. Dios no nos pide que hagamos con nuestra fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Mire, hermanos, aunque esto que estamos hablando es de la lluvia tardía, en el pueblo de Dios en el tiempo de la lluvia tardía, estas palabras las podemos tomar nosotros ahora para nosotros, en este tiempo de dificultad que nosotros estamos pasando. Él dice que Él no nos pide que hagamos con nuestra fuerza la obra que nos espera. Dice que Él proveyó la ayuda divina para todas las emergencias o para enfrentar las dificultades. Por eso cuando nosotros estemos pasando por dificultades, como muchos estamos pasando en estos momentos, necesitamos pedir el Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos ayude a pasar por en medio de estas dificultades. No solamente eso, sino para que aclare nuestra mente, porque muchas veces, hermanos, sucede que nos llenamos de temores y preocupaciones cuando no hay nada por qué hacerlo. O sea que hay temores infundados. Muchas veces son temores infundados, no son temores reales. Por eso cuando el Espíritu viene a nuestra vida, es como un refrigerio, es una paz. Y esa paz nos da fuerza para enfrentar las cosas. Y además de eso, nos aclara nuestra mente y podemos ver de que en realidad Dios está a nuestro lado y que no tenemos nada que temer. Sigue diciendo, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¿Cuál es el plazo en que las 7 postreras plagas serán derramadas? En la gran tribulación. Eso lo dice en Primeros Escritos, página 86. Y por último dice, la lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña el tercer ángel. Esa es la gran promesa de Dios. Y yo sé que Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas. Muy bien, mis hermanos, esas son entonces las 4 razones por las que Dios prometió la lluvia tardía en el tiempo del fin. Ya vamos a ir terminando y quiero compartir entonces algunos textos con ustedes. En el Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 110 dice, que todos se examinen personalmente para ver si están en la fe. Que el pueblo de Dios se arrepienta y convierta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de arrepentimiento y reforma? Bueno, van unidos. Que el pueblo de Dios se arrepienta y convierta para que sus pecados sean borrados cuando vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando la palabra de Dios habla de tiempos de refrigerio, se está refiriendo precisamente al derramamiento de la lluvia tardía. Sigue diciendo que determinen en qué respecto han dejado de caminar por el sendero que Dios ha designado y de purificar sus almas teniendo en cuenta sus consejos. Y por último, hermanos, leemos en Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos, ¿de qué? De refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado.
Que el Señor nos ayude a ver en nuestras vidas aquello que nos separa de Él. Que nos dé el discernimiento, no para ver los pecados de los demás, sino para ver nuestros pecados y poder sentir arrepentimiento. Acuérdense lo que dijo Jesús, el Espíritu Santo vendrá y Él nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Que le permitamos al Espíritu Santo influir en nuestras vidas de tal forma que nos lleve al arrepentimiento y seamos realmente convertidos para que nuestros pecados sean borrados. Y entonces poder estar preparados, estar listos en la presencia de Cristo cuando Él venga y cuando el tiempo de su refrigerio también venga. O sea, cuando venga la lluvia tardía. Porque si nosotros no estamos preparados, en el tiempo que se derrame, seremos dejados atrás. Como pasó con el pueblo de Israel, que dijo, llegó la siega, pasó la siembra, llegó la siega y no fuimos salvos. Que eso no sea nuestra experiencia. Que nuestra experiencia sea el de entender y comprender claramente que necesitamos cada día crecer en el Espíritu Santo, crecer en nuestra vida espiritual. Y de eso depende todos nosotros, depende de todos nosotros, como iglesia, como pueblo, de estar unidos, de orar unos por otros, de ver la necesidad de los demás y de buscar juntamente la ayuda del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga esta noche y que te permita tomar decisiones para vida eterna. Bendiciones, mis hermanos.